Muy bien, amados hermanos, yo les invito en esta mañana a leer la palabra de Dios. En esta semana hemos leído primera y segunda carta a los tesalonicenses, nos hemos gozado. Dios siempre tiene un desafío en su palabra para animarnos, para alentarnos, para decirnos: ve adelante, sigue creyendo, aunque no veas tu respuesta, sigue creyendo, porque Dios es un Dios maravilloso, es un Dios de poder, es el que te anima, te levanta, te dice: tú eres mi hija, yo estoy contigo todos los días de tu vida, todos los días. Amén. Vamos a leer en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, de los versículos 13 en adelante, ¿sí? Así que tome su Biblia, usted que está detrás de las pantallas, lea con la familia, con los hijos. Dice la palabra del Señor del versículo 13 en adelante: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Oremos. Amado Señor, realmente tu amor nos ha cautivado, Padre, y nos has enseñado a vivir en tu presencia, creyéndote, creyendo en tus promesas, mirando el futuro con esperanza, porque tú eres, Señor, nuestro Dios que bendice nuestras vidas, nos alienta, nos sana, nos restaura. Por eso, Señor, te adoramos y te alabamos. Y en esta mañana, Señor, oramos para que sea tu palabra una vez más viva y eficaz, hablándonos y desafiándonos, Señor, para vivir una vida que a ti te agrade, una vida que te honre, Señor. Que nuestro testimonio, Señor, sea de olor grato delante de tu presencia. Por eso, Señor, recibimos hoy tu palabra con gozo, con alegría. Bendice a tu siervo en esta mañana, Señor. Habla tú a través de él. Oh Santo Espíritu, enséñanos toda tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entramos al libro de Tesalonicenses en esta lectura con la que nos comprometimos a comienzos de este año. Y el énfasis de este mes es unidos en la naturaleza de la iglesia. Decimos unidos porque obviamente hay poder en la unidad. La desunión debilita a la iglesia. Por esa razón, cada vez que hablamos de unidad, debemos prestar nuestros oídos y nuestro entendimiento para comprender que en esta unidad yo tengo un rol protagónico importante como miembro del cuerpo de Cristo. El pastor, iba a decir apóstol, el pastor Paul hizo un muy buen resumen de lo que esta carta implica y significa, pero solamente voy a citar algunas cosas puntuales para que nos ubiquemos una vez más en el contexto de esta carta. Como ya lo dijo el pastor Paul, Tesalónica era una ciudad muy próspera, comercialmente importante.
y estaba ubicada en una ruta comercial que se llamaba la Vía Egnatia o la Vía Ignaciana, que en realidad era una ruta que se conectaba directamente con Roma o directamente con Asia Menor. Decimos esto porque, hermanos, ¿por qué nos interesa saber la ubicación de las iglesias y los lugares? Porque todas las iglesias a donde se compartió la palabra y desde donde se expandió el mensaje estaban ubicadas en puntos estratégicos. Y eso habla de una estrategia para difundir el mensaje de salvación. Eso habla que Pablo no fue a este lugar porque se le ocurrió o a este lugar porque, bueno, vamos, sino porque había un plan estratégico. Tenía una visión, tenía un equipo y obviamente había una estrategia. Y aquí llegan a Tesalónica. Y Tesalónica es el nombre de la esposa del rey Casandro, que era el rey de Macedonia, uno de los generales importantes de Alejandro el Grande, el famoso conquistador griego, que dicen que se deprimió y lloraba porque en 3 años casi había conquistado todo lo que había de conquistar y no había más que conquistar y se deprimió. Bueno, la esposa de Alejandro el Grande era hermanastra de la esposa de Casandro, Tesalónica. Y en honor a Tesalónica, el nombre de la esposa de Casandro, le ponen ese nombre, ¿no? Y bueno, creo que esa es costumbre natural, ¿no? Que los grandes hombres importantes de la historia le pongan nombre de sus esposas a los lugares, ¿no? Y amén por eso, ¿no? Ojalá haya un departamento Cori. Lo cierto es que es un hecho histórico también importante. Cuando Pablo, Silas y Timoteo llegan a Tesalónica, lo más probable, según los comentaristas, es que este haya sido el primer testimonio del evangelio que se haya dado aquí en este lugar en Macedonia, que es una ciudad que todavía su nombre existe ahora, en la Grecia moderna. Estamos hablando de Grecia, un país gentil en aquel entonces. Cuando uno va a Hechos, el capítulo 17, uno va a encontrar ahí los relatos realmente maravillosos y yo me quedo una vez más sorprendido así como usted. Porque Pablo lo dejamos en Filipos, ya está saliendo de la cárcel. Y ojo, no es que en la cárcel lo han tratado como un prisionero de lujo, lo han tratado como cualquier preso que va ahí porque lo merece, entre comillas. Ha sido maltratado, ha sido golpeado, ha sido avergonzado. La situación en las cárceles de aquel entonces eran mucho más terribles que las de ahora. Y Pablo está todavía con las marcas, los moretones de las pedradas en Listra, las marcas de los látigos. Y ahora Pablo sale de Filipos y se va a Tesalónica. ¿Qué les parece, hermanos? Uno mira la historia de Pablo y ve un hombre empedernido en compartir la palabra del Señor. Por eso Pablo dice: oren por mí para que cuando abra mi boca me sea dado denuedo para hablar con denuedo los misterios del evangelio. ¿Y qué tal convicción, hermanos? No se queda ahí a quejarse porque le cayó una pedrada o porque le golpearon. Él tiene en su mente la visión de correr por todos estos lugares anunciando el evangelio del reino. Y aquí lo encontramos en Hechos capítulo 17 en Tesalónica. Permítame leer algunas partes aquí. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ya está en Tesalónica, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándole, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo también han venido acá. Ya llegaron a Tesalónica, están aquí,
Y miren lo que dicen. O sea, Pablo era una amenaza para el contexto religioso judío de aquel entonces y para el pueblo gentil que estaba sentado aquí en esta próspera ciudad de Tesalónica. Y hacen todo lo posible para oponerse, pero aquí hay cosas maravillosas que ocurren en el capítulo 17 de Hechos. Entonces, encontramos algo aquí que es importante que nosotros lo recordemos, hermanos. Pablo llega a Tesalónica y según su estrategia, llega a un lugar y lo primero que busca es las sinagogas. ¿Dónde hay una sinagoga aquí? Y se iba a la sinagoga y ahí los confrontaba con el poderoso mensaje de salvación. Y el tema central era Cristo el Señor, que murió y resucitó, y Él es la esperanza para la iglesia en su segunda venida. Era su mensaje central. Pero en Primera de Tesalonicenses encontramos también que cuando Pablo llega, hay un grupo pequeño de tesalonicenses que llegaron a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Se establece aquí la iglesia y Pablo entonces en este corto tiempo empieza a compartirles un mensaje que no solamente era un mensaje con palabras, sino era un mensaje con su propia vida, con su estilo de vida. Y aquí encontramos algo que es importante que lo recordemos. Usted y yo, posicionalmente hablando, somos predicadores. ¿Lo cree o no? ¿Usted lo cree, hermano, que está al otro lado en las redes? Usted y yo somos predicadores de la palabra del Señor. Porque Pablo en Tesalónica predica uno de los mensajes más contundentes. Porque no solamente Pablo les expone la palabra, sino que su estilo de vida, su forma de vida es el mejor mensaje que puede compartirles a la gente de este tiempo. En ese sentido, usted y yo somos predicadores de la palabra del Señor. Entonces, mi vida habla más de lo que yo pueda decir. Lo que yo haga o lo que no haga siempre va a influir o en menor grado o en mayor grado. Lo que usted haga, bueno o malo, siempre va a influir para bien o para mal dentro de la iglesia. Estamos predicando en el barrio, estamos predicando en el colegio, estamos predicando en medio del contexto en el que nos movemos. La iglesia nunca deja de predicar. Amén, hermanos. Y en ese sentido yo tengo que ponerme en ese primer lugar. Y Pablo nunca dejó de predicar. Y esta carta que Pablo escribe a los de Tesalónica es una carta que, a pesar del corto tiempo que estuvo Pablo ahí, es una carta que tiene una conexión especial, como el padre a los hijos, como la nodriza a los que cuida. Era especial. Y es especial también porque esta iglesia que se establece aquí en Tesalónica, como ustedes han visto en el contexto de Hechos 17, es una iglesia que empieza a ser perseguida. No son muchos, pero empieza a ser perseguida. Hay una persecución tiránica. Y es una persecución que inclusive les quitaban sus bienes. La familia se apartaba de ellos, los señalaban, los cuestionaban. Y era tal el sufrimiento que estaba pasando esta iglesia de Tesalónica, que algunos pensaban que Cristo ya iba a venir o que estaba cerca. Era tal esa tribulación. Entonces Pablo ya no está en Tesalónica porque frente a esta amenaza tiene que ir a Berea. Y luego estos judíos opositores se enteran que Pablo está en Berea y allá van y los siguen amenazando. Y luego Pablo se va a Atenas y ahí se queda en Corinto. Y ahí se encuentra con Timoteo. Y ahí le dice a Timoteo: ¿cómo está la amada iglesia del Señor en Tesalónica? Cuéntame, Timoteo. Y Timoteo era parte del equipo de Pablo. Y qué lindos son los reportes, ¿verdad? Entonces, dame el reporte de cómo está la iglesia. Y yo supongo que Timoteo le ha dicho: la iglesia en Tesalónica está pasando tribulación. Hay persecución, algunos están sufriendo, algunos están debilitados físicamente, sus familias los han despreciado, sus vecinos ya no los quieren ver, pero es una iglesia que sigue perseverando. Amén, hermanos. ¿No nos inspira eso? Es una iglesia que sigue perseverando. Y ya imagino a Pablo decir: qué lindo, esa es mi iglesia, qué maravilloso. Y es ahí que Pablo les escribe esta carta. Y la escribe y le da a Timoteo, para que cuando Timoteo vaya a Tesalónica, lea esa carta
Y ahí el apóstol Pablo les da palabras de ánimo, les da palabras de afirmación, les da palabras de contentamiento, de consuelo, para que sigan perseverando. Y mire, esta carta es de interés especial porque esta es la primera carta inspirada por Pablo, que va dirigida a este grupo de cristianos que en muy poco tiempo entonces en la fe tienen esta firmeza doctrinal, y cada capítulo que Pablo escribe aquí en Tesalonicenses, entonces él habla de la esperanza, él habla de la afirmación, del consuelo, pero el tema transversal en cada capítulo es la esperanza gloriosa de la segunda venida de Cristo. Amén, hermanos. Esa es la esperanza. Entonces Pablo les escribe esta carta, porque no era fácil ser cristiano en Tesalónica, como no es fácil tampoco ser cristiano en nuestro tiempo. Pero en ese entonces, como lo dijimos, estos cristianos de nuestra amada iglesia en Tesalónica estaban en persecución, estaban en sufrimiento, había tribulación, había dolor, era una prueba difícil y probablemente algunos estaban a punto de desfallecer, pero a buena hora que llega la palabra de Dios a sus manos. Entonces la pregunta que podemos en esta mañana trazar frente a esta carta que hemos leído es la siguiente: ¿qué reflexiones entonces nosotros encontramos en esta carta sobre la naturaleza de la iglesia? Y la verdad que vamos a encontrar muchas. En el siguiente servicio también habrá un banquete exquisito para poder deleitarnos. Pero ¿qué reflexiones encontramos aquí? Y yo quiero precisar en esta mañana por lo menos 3 aspectos importantes en medio del contexto en lo que está viviendo la iglesia de Tesalónica. La iglesia está sufriendo, hay dolor, están siendo perseguidos. Pablo, como pastor, padre, el que los vio nacer, tiene un deseo de verlos, no puede, se están oponiendo, no quieren que Pablo se aparezca, es una amenaza para el pueblo. Pero Pablo les escribe esta carta. Entonces Pablo les escribe para animarles. Pero la pregunta que podemos trazar aquí es, frente a la persecución, frente al dolor, frente a la oposición, frente al sufrimiento que usted puede estar pasando por causa de Cristo, ¿cuáles son los recursos divinos? ¿Cuáles son los recursos espirituales que Dios le da a la iglesia y particularmente a cada uno de nosotros para enfrentar en victoria esas circunstancias? Porque usted puede estar pasando una situación parecida, o usted que está al otro lado escuchándonos en esta mañana, o aquellos que están más allá de las fronteras de nuestra iglesia, porque la iglesia entonces se esparce por todo el mundo y estos principios de la naturaleza de la iglesia son vigentes para todos. Entonces, leyendo el texto que mi esposa estuvo haciéndolo hace unos instantes, por lo menos vamos a recordar el versículo 13 para encontrar por lo menos el primero. ¿Qué recursos espirituales, qué recursos divinos yo tengo al alcance para afirmarme a esos recursos y enfrentar estas situaciones que me permiten seguir siendo consolado, edificado y fortalecido? El versículo 13 del capítulo 2 que hemos leído dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como, ¿qué dice ahí? No como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Miren los últimos versículos y ahí encontramos el primer recurso divino. Y aprópiese en esta mañana, porque aunque esto sea repetitivo, lo cierto es que ese es el método de Dios. Dios nos quiere recordar una y otra vez y otra vez y otra vez que estos recursos están a nuestro alcance. El primero es la palabra de Dios dentro de nosotros. El primer recurso frente a estos tiempos de tribulación, de angustia, de sufrimiento, de desesperación, de escasez, de oposición. ¿Cuál es el primero? La palabra de Dios dentro de nosotros. Pablo reconoce que esta iglesia
que recién empieza, que estos nuevos creyentes, que es una iglesia que se estableció en casi ¿cuánto? 2, 3 meses, que esta iglesia naciente es una iglesia cuya característica principal es que cuando recibieron la palabra que Pablo y su equipo predicó, no la recibieron como si fuera palabra de hombres, sino, como dice Pablo, según es en verdad, la palabra de Dios. La recibieron y la idea ahí es que la escucharon y al escucharla la comprendieron y al comprenderla la encarnaron y al encarnarla la hicieron vida de tal forma que hoy, si permanecen fieles, es porque la palabra de Dios está actuando en ellos. Amén, hermanos. Primer recurso, la palabra de Dios dentro de nosotros, dentro de usted. Y aquí hay algunas preguntas que vale la pena que nos hagamos. ¿Cómo demostraron los tesalonicenses el valor que le dieron a la palabra de Dios? Porque el texto dice aquí que esta iglesia le dio un valor importante a la palabra de Dios. Le dio un valor significativo. Pero ¿cómo entonces los de Tesalónica le dieron este valor especial a la palabra de Dios? En primer lugar, la recibieron como la verdad. Amén, hermanos. Nunca olvide, la palabra que predicamos nosotros, la palabra que anunciamos, es la palabra de Dios, es la palabra de verdad. Y no hay ningunas tinieblas en él. Y esta es la verdad revelada por el Señor Jesucristo para la iglesia. Lo que tenemos en nuestras manos como el legado del mismo cielo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Pero esta palabra tiene que actuar en nosotros, como dice el apóstol Pablo, y dando gracias al Señor por esta iglesia. Y esta iglesia recibió la palabra como la palabra de verdad. Amén, hermanos. ¿La recibimos así? ¿Usted recibe la palabra de Dios como la palabra de verdad? ¿La aprecia a este nivel como la iglesia de Tesalónica? ¿Cómo nosotros tratamos las escrituras? ¿Cómo escuchamos un sermón? ¿Cómo escucha usted una enseñanza? ¿Qué valor, qué significado puede tener la palabra de Dios en su vida? El texto dice que la recibieron como la verdad. La apreciaron muchísimo. Y aquí no se trata de que forro mi Biblia, la cuido, la limpio. Eso es algo que está, que no se puede contar. Pero lo cierto es que el contenido, la palabra en sí, ¿cómo la recibo? ¿Cómo la aprecio? ¿Y cómo es que esta palabra llega a actuar en nosotros? Escuche lo que dice allí. El texto en el versículo 13 dice, la cual actúa en vosotros. La palabra allí actuar en el griego es energeitai. Energeitai. ¿Qué es energeitai? Ya tienen una idea. Tiene que ver con energía. Tiene que ver con una energía que me llena para moverme hacia. Tiene que ver con una fuerza especial, con un valor agregado que me permite a mí tener la consistencia para seguir adelante, para seguir avanzando. Por esa razón, hermanos, yo creo que hay algunos creyentes que pueden venir a la iglesia, que pueden estar aquí, o como dicen algunos, esa famosa frase evangélica, vengo a escuchar palabra. Pero ¿qué más? Nosotros no solamente venimos a escuchar palabra, sino venimos a recibir palabra. Venimos a recibir ese energeitai de la palabra de Dios, de tal manera que cuando yo me mueva hacia las actividades que tenga, yo pueda mantenerme firme, mantenerme en victoria. Por eso hay algunos creyentes que pueden venir y se van tal como llegaron. O algunos piensan que para que sea la palabra de Dios tienen que sentir, entre comillas, algo, que el pelo se les erice, que sientan una electricidad, que se desmayen. Porque la palabra de Dios es sencilla, pero es poderosa. ¿Cómo recibo la palabra de Dios yo? ¿Cómo la aprecio? ¿Cómo la considero?
porque es la palabra de Dios actuando en nosotros, ese energeitai, la que nos va a dar la fortaleza para mantenernos firmes. Y Pablo dice, y yo estoy agradecido, porque ustedes sí que han entendido que la palabra que les he predicado es la palabra de Dios. Y si ustedes todavía están de pie, es porque esta energía del mismo Dios está encarnada en su corazón, que les permite hacer frente a la oposición y el sufrimiento. Dale un aplauso al Rey de Reyes, hermanos, y Señor de señores. Tenemos la palabra de Dios revelada. Usted tiene la palabra. Pero ¿por qué es que hay algunos creyentes debilitados? ¿Por qué es que hay algunos creyentes que todavía tambalean? ¿Por qué es que hay algunos creyentes que todavía tienen comezón de oír de otras cosas, cuando tenemos al alcance la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro? O como dijo un viejo pastor, hay algunos creyentes que frente a la palabra son insensibles, les da bien o no, igual, y siguen tan fríos como la cola de un pescado, ¿no? Entonces necesitamos darle ese valor. Pablo dice, esta palabra actúa en nosotros. La palabra de Dios entonces va a mostrar su energía. La palabra de Dios va a mostrar su poder. La palabra de Dios va a mostrar este energeitai en efectos prácticos de todos los días. Esta energeitai de la palabra de Dios nos va a dar perseverancia, nos va a dar paciencia, nos va a dar el aplomo para enfrentar las circunstancias difíciles que puedan estar viniendo. ¿No será que te falta este energeitai? Que la palabra de Dios esté actuando en tu vida. Nunca antes en la historia de la iglesia tenemos tanto material a nuestro alcance. Nunca antes en la historia de la iglesia tenemos tantas facilidades para poder alcanzar esa palabra y encarnarla en mi corazón. Estábamos en una convención de una iglesia de la Alianza y nos fuimos desde aquí. Fue un viaje bastante agotador. Casi no habíamos dormido esa madrugada. Y cuando llegamos, lo único que yo quería era descansar. Así que yo llego, nos instalamos y digo, voy a dormir. Y como a los 10 minutos me están tocando la puerta y me dicen, pastor, lo están esperando. Yo pensé que era para el desayuno. No, me dice, lo están esperando para que predique. Hermanos, la iglesia estaba reunida y habían venido desde diferentes puntos lejanos para escuchar la palabra de Dios que nosotros como portadores habíamos llevado. Y estas cosas son lindas, hermanos. Entonces nos tuvieron desde la mañana hasta la tarde y estábamos enseñando y compartiendo, enseñando y compartiendo, y parecía que no se cansaban. Y hay algunos que frente a los pocos minutos que compartimos ya se cansan, ya se agotan, ya quieren irse, ya les molesta, ya les inquieta, ya les incomoda. ¿No será por eso que tal vez usted se está debilitando en la fortaleza que tiene que enfrentar? ¿No será por eso que usted de pronto ha perdido esa energía, esa vitalidad, porque la palabra de Dios no está actuando en su corazón? ¿No será por eso que frente a las dificultades que está enfrentando últimamente, usted siente como que se va deslizando y se va abatiendo? Necesitamos entonces que esta palabra la recibamos como la palabra de Dios. Hoy estamos compartiendo palabra de Dios. ¿Cómo la escucha? ¿Cómo la procesa? Cuando recibe un devocional, cuando recibe una enseñanza en el hogar, cuando le comparten en una clase, ¿cómo la recibe? Esa es la pregunta. Estábamos en otro viaje misionero en la zona de Villarrica y estábamos compartiendo la palabra. Yo ya había terminado y le digo, vamos a pedirles que hagan un break y continuamos. Y el pastor me dice, no, ellos están aquí, pastor, porque se han enterado que ustedes venían y han venido desde muy lejos, caminando kilómetros para poder estar aquí y escuchar palabra. Y esa palabra obviamente querían que siga activándose en su corazón. No podemos darnos el lujo de breaks, me dice, porque mírelos, están atentos, están despiertos, están anotando, están preguntando, no quieren irse porque sienten que esta es la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nosotros tenemos, hermanos, de que la palabra de Dios, la viva palabra de Dios, se encarne en nuestro corazón? Energeitai, dile al que está a tu lado. Energeitai, que la palabra de Dios actúe en nuestros corazones. ¿Cómo escuchamos un mensaje? ¿Cómo nos acercamos nosotros
a la palabra del Señor. Y lo otro que tenemos que ver es cómo nos apropiamos de cada promesa, cómo nos llegamos a apoderar de cada promesa del Señor. Entonces, cuando yo la comprendo, cuando yo la recibo en mi corazón, esto viene a ser parte de mi ser interior y esto me da la fortaleza para seguir enfrentando las vicisitudes y los desafíos de todos los días. Amén, hermanos amados. Entonces es necesario que podamos meditar, es necesario que podamos escudriñarla, es necesario que la podamos vivir, es necesario que la sigamos leyendo, es necesario que la sigamos compartiendo con toda autoridad. Amén, hermanos. Energeitai. Recuerdo el día que nos asaltaron en casa y mientras el ladrón quería abrir la puerta donde yo estaba y yo estaba detrás de la puerta, lo primero que salió de mis labios es: te reprendo en el nombre de Jesús, hijo del diablo, ¿no? Y me quedé orando ahí no sé cuántos segundos, pero han sido los segundos de clamor más intensos de mi vida. Y la verdad que uno siente, descubre y recuerda que esa palabra, la palabra de Dios injertada, es poderosa, hermanos, aún para dificultades como estas. Amén. Que la palabra del Señor usted la siga recibiendo, así como la recibieron los de Tesalónica. Y no estamos hablando de los de Berea, porque los de Berea, cuando Pablo fue a predicar, no solamente la recibieron con gozo, sino que anotaban, escribían y luego iban a sus casas y revisaban si lo que Pablo había dicho era verdad o no. Y qué lindas iglesias y se mantuvieron firmes. Creo que esa es la marca que nosotros como Cono Norte Callao debemos tener siempre, hermanos. Que apreciemos la palabra, que la recibamos como palabra de Dios, que la injertemos en el corazón y por supuesto que la vivamos y que nuestra mejor forma de predicar sea este mensaje que está encarnado, porque todos somos ¿qué? Predicadores, somos familia también, por supuesto. Y las mejores familias son las que predican saludablemente este mensaje. Tenemos que descansar, hermanos, en el poder de las Escrituras. El segundo aspecto que queremos ver aquí, porque el primero fue la palabra de Dios dentro de mí, obrando en mí. Lo segundo que podemos ver aquí es en el versículo 14, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. El segundo aspecto que podemos ver aquí, frente a los recursos que Dios nos da, el primero dijimos, la palabra de Dios obrando en nosotros. Ahora Pablo está diciendo, ustedes no son los únicos que han estado pasando por estas situaciones difíciles. Y les da un ejemplo. Las iglesias de Judea también han pasado. Y han pasado persecución, han pasado oposición, han pasado tribulación por los mismos compatriotas. Y ahora ustedes están pasando lo mismo que ellos, porque obviamente la mayoría de los miembros de la iglesia de Tesalónica eran gentiles, y ahora esos mismos gentiles están haciendo lo mismo que los judíos hicieron allá con las iglesias que empezaron en Jerusalén. Entonces, el siguiente recurso, que nunca debemos olvidarlo, que es un recurso relacional, el recurso fraternal, es el pueblo de Dios alrededor de nosotros. No está solo, hermano. La iglesia no está sola. La iglesia no es una isla. Porque en tiempos de prueba, nosotros tenemos que estar recordando también cómo le está pasando al otro hermano, qué le está pasando a la otra iglesia. Porque no se trata de compararme, sino se trata también de inspirar, o también de que a través de ellos nosotros podamos ser inspirados. El Señor le dice a Elías, porque Elías dice, solo yo he quedado. No, le dice, tú eres el único. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. No eres el único. ¿Usted está sufriendo? Permítame decirle con todo respeto que usted no es la única que está sufriendo. ¿Hay oposición? Permítame decirle que no es la única, ni que somos los únicos como iglesia que estamos pasando sufrimiento y desolación. Tal vez hoy estamos disfrutando del gozo de la unidad, del gozo de la expansión, del gozo de la multiplicación. Celebre, gócese, involúcrese, pero también
cuando pasamos sufrimiento, cuando pasamos dolor, cuando pasamos prueba, entonces ahí es donde tenemos que mantenernos unidos. ¿Por qué? Porque ese es un recurso que Dios da a la iglesia. El pueblo de Dios alrededor de nosotros. Amén, hermanos. Tenemos 13 zonas, 14 zonas. Hay todo un pueblo de Dios alrededor que me hace ver a mí que no estoy solo en esta batalla. Entonces el apóstol Pablo les dice, les anima, diciéndoles, ustedes han sufrido como los que otros han sufrido también. Y ahora ustedes que están sufriendo han venido a ser imitadores de Cristo y ya están siendo ejemplo para otras iglesias. Me gusta porque aquí la palabra imitadores es en el griego mimetai o mimetai. De ahí sale la palabra mimetizar, porque una cosa es imitar. Me gusta su corbata, me gusta su saco y puedo entre paréntesis tratar de parecerme. Pero la palabra mimetizar implica meterme dentro de la otra persona de tal manera que cuando me vean, no me vean a mí, sino vean a la otra persona. Eso es lo que Pablo dice aquí. Ustedes han llegado a mimetizarse con Cristo. Y cuando la gente los ve, no ve a Julio Ramos, sino ve a Cristo en su vida. Y esa es la idea de ser predicadores, que el mundo nos vea. Y cuando el mundo nos vea, ve a Cristo en toda nuestra forma de ser. Amén, hermanos amados. Entonces, Pablo les dice que ellos llegaron a ser seguidores de otros que habían sido perseguidos. Porque una de las experiencias más difíciles que nosotros podemos pasar como creyentes es la oposición de los seres queridos, de los vecinos, de los amigos. Pero qué lindo es saber que tengo a mi lado a uno que ya pasó o está pasando, pero que está ahí también para consolar y animar. No está solo, hermano, en esta batalla. Esta crisis y esta pandemia nos ha fortalecido. Hemos pasado sufrimiento y no ha terminado esto. Algunos se nos han ido, otros están pasando escasez, otros están luchando en ese bamboleo de abatimiento. Pero qué lindo es cuando uno mira hacia afuera y uno dice, no estamos solos. El pueblo está alrededor nuestro para levantarnos, para animarnos. Amén, hermanos. No estamos solos. No estamos solos. Wilson, usted no está solo. Giancarlo, no estamos solos. No estamos solos. Estaba quejándome por el dolor recurrente que tengo, pero una hermana me decía, a mi esposo le acaban de cortar la planta del pie, le han hecho un corte profundo hasta el hueso para ver si hay más contaminación. Wow, digo, lo que está pasando él no se compara con lo que yo estoy pasando. Así que yo puedo estar quejándome porque a mí me duele una parte, pero de pronto hay otro que tal vez le van a cortar la pierna. Me iba a trabajar al colegio una mañana y miraba mi zapato y decía, creo que este zapato ya está viejo. Voy a tratar de cambiarlo. Y estoy dando la vuelta y había un señor temprano en la mañana regando su jardín sin una pierna. Entonces yo me quedé callado porque digo, yo estoy preocupado por un par de zapatos y él no tiene pierna. Entonces, hermanos, la idea es que cuando yo esté pasando situaciones como las que pasó los Tesalónica, recuerde que no estamos solos. No estamos solos, hermanos. Amén. Aquí somos iglesia, pero hay iglesias en Singapur, hay iglesias en China, hay iglesias que se están levantando subterfugiamente dentro de Corea del Norte. Hay iglesias entre los cachivos, entre diferentes partes de nuestra nación que tal vez están pasando sufrimiento y dolor. Nos contaba una misionera que entre una comunidad nativa, el índice más grande que hay de problemas es el suicidio. El suicidio. Es increíble. Entonces hay necesidades. Porque de pronto usted quiere suicidarse, quiere irse, ya no quiere vivir, ya no quiere seguir. Pero cuando uno mira al otro lado se da cuenta de que tal vez ellos están pasando situaciones más difíciles que nosotros y yo tengo que convertirme en inspiración para el otro. Amén, hermanos. ¿Pasamos momentos difíciles? Claro que sí. ¿Queremos dejar a veces? Puede ser. A veces no nos da el deseo de seguir adelante, tal vez. Pero recuerde que somos pueblo, que somos familia, que hay una familia alrededor nuestro. Y qué lindo porque en este desafío de expansión misionera, ahora somos
13 congregaciones. Son 13 familias, hablando en estos términos congregacionales, que están dispuestas para ayudarse el uno al otro, hermanos. Entonces, por eso Pablo les escribe con Timoteo, para animarles, para decirles, no están solos, sigan para adelante, porque una de las batallas más difíciles que podemos enfrentar son estas situaciones difíciles, pero justamente en estas batallas, la conclusión es que nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito de Domingo Sánchez como Domingo Sánchez necesita de mí. Esa es la parte linda de la conexión fraternal como iglesia. Y esto es lo que Pablo hace con esta iglesia linda. Esa es la naturaleza de la iglesia. Necesitamos entender que esto es real y saber que no estás solo. Parece que estás solo cuando miras tu problema de manera individual y egoísta, pero no estás solo. Hay todo un pueblo alrededor de nosotros. ¿Amén, hermanos? ¿Cuál fue el primero? La palabra de Dios dentro de nosotros, Energeitai. ¿Cuál fue el segundo? El pueblo de Dios alrededor de nosotros. Gloria al Señor. Y tercero, hermanos, que encontramos aquí en la palabra y que es importante que lo recordemos, es lo siguiente. El sufrimiento nos une. El sufrimiento es el cemento que nos mantiene unidos. Y amén por la forma como la iglesia ha reaccionado, se ha levantado para seguir ayudándonos los unos a los otros. Pero ahí no termina, porque ese sería el segundo recurso divino. Y el tercer recurso, hermanos, tiene que ver con mirar hacia adelante, con mirar hacia el horizonte, con mirar lo que viene. Pablo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y este Pablo es un fuera de serie, hermanos. Lo sacan de Tesalónica, le dicen, Pablo, tienes que salir en la noche porque hay una turba que te quiere agredir. Y no van para darle el abrazo del búfalo, ¿no? Lo quieren sacar. Pablo es una amenaza y se va a Berea. Y llega a Berea y sigue predicando la palabra del Señor. Se va a Atenas y está ahí hiriendo. Y mira y se enardece él viendo tanta idolatría y los confronta y predica la palabra. Lo sacan de ahí y se va a Corinto otra vez y los confronta y predica la palabra. Parece un hombre que no se cansa. Y Pablo no solamente está mirando el presente, sino que está mirando el futuro. Y el futuro más esperanzador para la iglesia es que Cristo viene, hermanos. Y ahí por fin vamos a descansar. ¿Cuándo dejaremos de servir? Cuando Cristo venga, cuando nos toque partir. Si es que el Señor no viene. Pero no te canses. Por eso Pablo dice, no nos cansemos de hacer bien, pues a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. No te canses, porque hay algunos tal vez que a octubre, noviembre ya se cansaron. Y a veces nosotros tenemos que recibir esa letanía un poco casi dolorosa de aquellos que dicen, ya no quiero servir. ¿Por qué? Hay mucho trabajo, mucha demanda. Hay demandas. El ministerio nos presiona. Expandir el reino no es cosa sencilla. Hay algunos que tienen que asumir tu responsabilidad porque usted tal vez no quiere asumirla, porque hay otros que dicen sí. Un hermano me decía, pastor, si lo que me va a decir es si voy a continuar este año, claro que sí. No solamente yo, con toda mi familia. ¡Wow! ¡Qué lindo, hermanos! Porque no estamos mirando el presente, ¿no es cierto? Solamente tenemos que mirar el futuro. Y Pablo mira a la iglesia de Tesalónica y los está mirando a futuro. Mis hijos, dice Pablo, los he criado como un padre, he sido como una nodriza para esta iglesia preciosa. Y así tal vez usted puede decir de su hogar, del ministerio que Dios le ha dado, de la iglesia zonal en la que se encuentra, de la iglesia general de Cono Norte. Que la congregación sea ese espacio donde usted pueda mirar no solamente el presente, sino también lo que viene. Y lo que viene es mucho mejor que lo que va quedando, ¿sí o no, hermanos? Vienen tiempos mejores. Eso es visión. Ver con los ojos de Dios. Y Pablo va a decir lo siguiente aquí en este texto. Pero nosotros, hermanos, 17 al 20,
separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué maravilloso, hermanos. Pablo está mirando el futuro. Amén. Está mirando el futuro. No se olvide que el futuro que viene siempre será un futuro esperanzador para la iglesia. No es un futuro deprimente. Y Pablo dice, Cristo viene. Cristo viene. Es la esperanza para la iglesia. Están pasando situaciones difíciles. Manténganse firmes. Tienen la palabra de Dios dentro de. Manténganse firmes. Tienen al pueblo alrededor de. Manténganse firmes. Tienen la esperanza gloriosa que viene delante. Y Pablo no se avergüenza en mostrar su afecto por esta iglesia. Ustedes son mi gozo. Yo me siento bien con esta iglesia preciosa. Había hecho lo posible para visitarles, pero no podía porque obviamente había oposición. Y también el enemigo había bloqueado el camino para que él regresara a Tesalónica. Pero Pablo dice, eso no es ningún inconveniente, porque tarde o temprano yo los voy a ver. Y aun cuando Cristo venga, mi mayor gozo será ver a mi hermana Sara ahí gozando. Ver a aquel que usted le predicó la palabra. Ver a su vecino. Ver a su amigo. Es lo que Pablo está diciendo en pocas palabras. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué vio Pablo en esta iglesia que los animó? ¿Qué vio Pablo en esta iglesia de tan poco tiempo? Eran nuevos en la fe, pero se habían afirmado con tal convicción que esta carta, de hecho, que los siguió animando para seguir manteniéndose firme. Y lo que les animó a Pablo, ¿cuál era? Que este pueblo, que esta iglesia estaría en la presencia de Cristo en gloria, honra y majestad. ¿Acaso esa no es nuestra esperanza, hermanos? ¿No tiene usted la esperanza de saber que algún día aquel que le compartió la palabra del Señor esté tal vez allá en el cielo diciéndole, gracias, hermano Nino, por hablarme la palabra? ¡Qué lindo! Me gusta esto. Y esa tiene que ser nuestra mayor iniciativa. Pablo mira adelante y se regocija. Mira lo que viene y se llena de gozo. Y eso que viene adelante lo llena otra vez de ese energeitai para seguir predicando la palabra, no importa lo que pase. Esa es, hermanos, la convicción de la iglesia, y avanzamos en ese sentido y tenemos que seguir unidos en esta misma esperanza. Amén, hermanos amados. La esperanza gloriosa es ver obviamente al Señor, la segunda venida, estar con Él. Pero cuando nos vemos los unos a nosotros, no quisiéramos que alguno se quede, sino que todos, como dice la palabra, procedan al arrepentimiento. Hermanos amados, lo mejor está por delante. Amén. Lo mejor está por delante. Lo mejor viene. Hay cosas mejores que vienen. No lo perdamos de vista. Al fin y al cabo, las cosas que tenemos son solamente cosas. Hoy las tenemos, mañana no las tenemos. Pero lo que el diablo no puede quitarnos, hermanos, es esta convicción. El diablo no puede quitarnos la palabra injertada en nuestro corazón. El diablo no puede quitarnos este lazo de unidad que nos une el uno al otro. No puede, ni tampoco puede quitarnos la esperanza gloriosa que viene delante, por más oposición que haya en el camino. Entonces, en los tiempos de dificultad, en los tiempos de prueba, en los tiempos en los que nos podamos sentir solos, miremos adelante, hermanos. Miremos lo que viene. Miremos el futuro. Pablo vivió su presente, pero no dejó de mirar el futuro. El futuro lo mantenía a Pablo adelante. Pongan sus ojos en Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Sigan corriendo esta carrera. Despójense de todo peso que les agobie, pero corran. Por eso dice al final, he peleado ¿qué? La buena batalla. Porque hay batallas que no vale la pena pelear, hermanos. ¿Vale la pena pelear con los miembros de tu congregación porque de pronto no te saludaron?
¿Vale la pena pelear porque de pronto tú querías servir en un ministerio y no te han considerado para este año? ¿Vale la pena pelear porque tal vez no te saludaron, no te mandaron un mensaje? Hay peleas que sí vale la pena pelear, hermanos. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que la iglesia está puesta para pelear la buena batalla de la fe. Así que dígale a su costado, pelea. Lo mejor está por delante, hermanos. Lo mejor está por delante. El gozo será ver a nuestros hijos espirituales en la gloria venidera. ¿A cuántos hijos espirituales cree usted que va a contemplar en ese momento futuro? Al otro lado también. ¿A cuántos verá? ¿A cuántos de los que le compartió usted los verá? Yo me gozo cuando alguien me dice, yo le compartí al hermano José Lobatón y a su esposa y no lo dejé, no lo perdí de vista. Y como dice José, ella abría la ventana y ahí estaba el hermano Pablo esperándome con su Biblia grande, vieja ahí, ¿no? Pero qué lindo, nos gozamos en verlo servir ahora. Como usted tal vez se goza de ver al otro, o como usted tal vez se goza de ver al que invitó y hoy está conectado y sirviendo para la gloria del Señor. Lo mejor está por delante. Lo mejor está por delante, hermanos. Pregunto, el apóstol Pablo dice, ustedes son mi gozo. Yo me gozo con esto. ¿Podemos decir esto nosotros de nuestras congregaciones zonales? Nosotros los pastores, me hago la misma pregunta, ¿no? Confrontativa. ¿Yo puedo decir eso de la zona 2, de Cono Norte, Callao? ¿Puedo decir eso? Y la verdad, hermanos, es que cuando uno llega al final, uno dice sí. Hermanos amados, ustedes son nuestro gozo. Ustedes son, entre comillas, nuestra gloria. Ustedes son especiales para Dios y especiales también para nosotros. Y les agradecemos porque en medio de todo esto nos ha dado una firmeza para seguir adelante. Y cuando Cristo venga, ahí también nos veremos. Amén. Y ahí nos agradeceremos. Y ahí celebraremos. Y ahí exaltaremos el nombre de nuestro Dios. Para terminar, hermanos, esta carta seguro debe haber animado tremendamente a los hermanos de Tesalónica. Seguro, es muy probable. Estaban pasando por toda esta situación de persecución, sufrimiento, y tal vez algunos estaban a punto tal vez de abandonar la fe. Pero Pablo les está diciendo con esta carta, ánimo, como les decimos en esta mañana a ustedes. Ánimo, hermano, no te des por vencido. Lo mejor todavía viene por delante. Aprovecha estos recursos espirituales que Dios nos da. ¿Cuáles son? La palabra de Dios dentro de nosotros. El pueblo de Dios alrededor de nosotros. ¿Y qué más? Y la gloria de Dios delante de nosotros. Dentro, alrededor y delante de nosotros. Tenemos al pueblo de Dios alrededor de nosotros. Tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros. Y no hay ninguna razón para darse por vencidos. Pónganse de pie. Vamos a orar. Y así como Pablo dio gracias a Dios por ser Tesalónica, usted puede dar gracias a Dios por la persona que le compartió el mensaje. Al otro lado, los que están conectados, dele gracias a Dios también por aquellos que le hablaron del mensaje. Y si está aquí en esta mañana aquel que le habló, qué lindo sería que usted le diga, usted me habló de Cristo, gracias. O si alguna vez la palabra que le compartió le animó, le confortó, es bueno porque esto nos anima y nos motiva para seguir adelante. Y si está pasando tribulación o una situación difícil, Dios la conoce, pero usted no es el único. Hay otros que están pasando situaciones más difíciles y ellos se convierten en un ejemplo para nosotros porque siguen perseverando. Pelee la buena batalla de la fe, pero pelee. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta iglesia de Tesalónica. Y algún día, Señor, cuando vengas por segunda vez y estemos disfrutando de tu reino en gloria, veremos a nuestros hermanos allí, Señor. Y tal vez le demos gracias porque por su perseverancia y permanencia, Señor, hoy también nosotros hemos sido inspirados. Gracias por los tiempos difíciles que como Cono Norte, Señor, hemos pasado. Por los tiempos de sufrimiento, por los tiempos de escasez, por los tiempos de dolor y los tiempos de angustia. Gracias, Señor, porque ese ha sido también el cemento que nos permite mantenernos unidos.
Gracias por cada predicador, por cada hombre y cada mujer, Señor, que corrió, Padre, con su mensaje de vida para hablarnos del mensaje del reino. Y muchos de aquellos están hoy entre nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque el gozo más grande viene por delante. Y si alguno, Señor, está pasando en estos momentos dificultades, que tal vez su fe está a punto de tambalearse, que de pronto la palabra del Señor ya no es la motivación de los inicios, oramos, Padre, para que una gracia especial, un fuego especial, ese energeitai de tu palabra, Señor, les devuelva una vez más el vigor para seguir perseverando. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Consagramos este tiempo en tus manos. Bendice a mis hermanos de la congregación zonal de zona 2 y de las demás zonas que se siguen extendiendo, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes como un solo cuerpo, Señor, sabiendo que lo mejor está por venir. Gracias por esta esperanza maravillosa. Cristo viene y ese es nuestro mejor deseo, que podamos encontrarnos con Él, reencontrarnos con Él y disfrutar y celebrar de las promesas que están prometidas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.